Maletas moviéndose en todas direcciones. Anuncios que nadie escucha. Y en medio de todo eso, mi abuela de 82 años sentada sola en una silla de plástico, con una bolsa de mano apretada entre las manos, mirando hacia la puerta por donde su familia acababa de desaparecer. Yo era la única que seguía ahí. Nadie se dio la vuelta. Nadie preguntó si ella estaba bien. Mi padre, mis tíos, mis primos, todos habían tomado sus vuelos. Habían decidido, sin decirlo en voz alta, que ese era el momento de soltarla. Y yo me quedé. No por heroísmo. Me quedé porque no podía moverme. Porque había algo en los ojos de mi abuela, una calma que no era resignación sino algo más pesado, que me ancló a ese lugar. Lo que no sabía en ese momento es que quedarme con ella esa tarde iba a cambiar todo. Que en su bolsa de mano había un documento que nadie había considerado relevante. Que ese documento tenía una fecha. Y que esa fecha iba a destruir la historia que mi padre llevaba 20 años contando. En menos de 48 horas, yo iba a entender por qué mi abuela nunca había discutido con nadie en esa familia. No porque fuera sumisa, sino porque siempre supo que el tiempo le daría la razón. Y el tiempo, finalmente, lo hizo. Antes de contarles todo, si este tipo de historias les llega, suscríbanse. Hay mucho más por venir. Mi nombre es Sofía. Tengo 34 años. Soy contadora pública, trabajo en auditoría fiscal, y durante los últimos 12 años viví bajo el convencimiento de que mi familia, aunque complicada, era esencialmente honesta. Ese convencimiento no sobrevivió ese martes. Mi abuela se llama Carmen. Nació en un pueblo pequeño del norte de México, creció en una casa sin piso firme, y a los 19 años se casó con mi abuelo Ernesto, que murió cuando yo tenía 8. Recuerdo poco de él. Recuerdo mucho de ella. Sus manos trabajadas, su forma de tomar el café sin azúcar, su silencio que nunca se sentía vacío. Mi padre es el mayor de 4 hermanos. Rodrigo. 61 años. Administrador de bienes raíces. Un hombre que aprendió muy joven que hablar con seguridad era casi lo mismo que tener razón. Mis tíos son Gabriel, Marcela y Tomás. Cada uno con su propio negocio, su propia casa, su propia versión de la historia familiar. Todos construidos, en distintas proporciones, sobre lo que mi abuelo Ernesto dejó cuando murió. O más exactamente, sobre lo que mi padre dijo que había dejado. El viaje había sido organizado por mi padre. Mi abuela quería volver a su pueblo natal por primera vez en 30 años. Un viaje sencillo, dijo él. 4 días. La llevamos, la traemos, cerramos ese ciclo. 14 personas viajamos. Entre hijos, nueras, yernos y nietos mayores. Y en el vuelo de regreso, cuando hubo una conexión complicada en el aeropuerto de Guadalajara y los vuelos se dividieron, mi abuela quedó en el grupo que tomaba el vuelo más tardío. El problema fue que nadie quiso esperar con ella. Cada uno tenía una razón. Mi padre tenía una reunión. Mi tía Marcela tenía a los niños. Mi tío Gabriel dijo que él ya había reservado el vuelo anterior. Tomás simplemente se fue sin decir nada. Y yo, que tenía el vuelo tardío porque era la que había comprado los boletos más económicos, me quedé. No fue una decisión moral en ese momento. Fue logística. Pero cambió todo. Cuando el último familiar desapareció por la puerta de embarque, mi abuela se volvió hacia mí y me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Dijo, «Qué bueno que te quedaste, Sofía. Hay algo que quería darte desde hace tiempo, pero nunca encontraba el momento». Abrió su bolsa de mano. Sacó un sobrecafé, de esos viejos, con el borde un poco amarillo por el tiempo. Me lo extendió sin ceremonia, como quien da un recibo de supermercado. Adentro había 3 documentos. Una escritura notarial, un acta de defunción, y un pasaporte mexicano con una fecha de emisión que yo reconocí de inmediato. No dije nada. Mi abuela sí. Tu abuelo Ernesto no murió sin dejar todo ordenado, Sofía. Lo que tu padre les contó no es lo que dice ese papel. Me quedé viendo el pasaporte. La foto de mi abuelo joven, con traje, mirando directo a la cámara. La fecha de emisión era 16 de marzo de 1994. Mi abuelo murió, según la historia oficial que mi padre repitió durante décadas, en febrero de ese mismo año. Un mes antes de que ese pasaporte existiera. Hay momentos en los que el cerebro no procesa las cosas en orden. No es confusión. Es el sistema intentando protegerte mientras ordena lo que acaba de recibir. Yo soy auditora. Paso mis días revisando documentos, fechas, inconsistencias. Mi trabajo es encontrar lo que no cuadra. Y lo que acababa de ver no cuadraba. Le pregunté a mi abuela con calma, o lo que pude sostener como calma, que me estaba diciendo exactamente. Ella no habló como alguien que está revelando un secreto. Habló como alguien que finalmente puede soltar un peso que lleva cargando demasiado tiempo.
Me dijo que mi abuelo Ernesto no había muerto en febrero de 1994. Que la fecha que aparecía en el acta de defunción era incorrecta. No un error. Una fecha elegida. Que mi abuelo había muerto en realidad en agosto de ese año, 6 meses después. Y que en esos 6 meses intermedios había firmado documentos. Documentos que mi padre había preparado. Documentos que transferían la mayor parte del patrimonio familiar directamente a él. Y que los otros hermanos, mis tíos, nunca los habían visto. El vuelo tardó 2 horas en despegar por una tormenta eléctrica sobre el Bajío. Yo no vi la tormenta. Tenía los 3 documentos sobre mis piernas y una calculadora mental trabajando a velocidad máxima. Si lo que mi abuela decía era verdad, y los documentos lo sugerían fuertemente, entonces la distribución del patrimonio de mi abuelo que mi padre había gestionado en 1994 no era una herencia legítimamente dividida. Era una extracción. El edificio en Monterrey que se había vendido para pagar deudas. Los terrenos en el norte que nunca habían valido nada. El negocio familiar que había quebrado antes de que mi abuelo muriera. Todo eso tenía que revisarse con fecha real de defunción. Mi abuela me miró un momento y dijo algo que se quedó grabado con una precisión que no se olvida. No te pido que hagas nada, Sofía. Solo te pido que sepas la verdad. Lo que hagas con ella es tuyo. Aterrizamos en silencio. Pero yo ya sabía lo que iba a hacer. No hablé con nadie en los siguientes 3 días. No llamé a mi padre. No respondí los mensajes del chat familiar donde todos agradecían el viaje. No fui a la comida del domingo. Fui a mi oficina. Saqué mi libreta de trabajo. Y empecé por lo único que sé hacer bien, ordenar los hechos. Primero necesitaba verificar la fecha real de defunción de mi abuelo. Eso era documentable. El registro civil guarda registros. Si había una discrepancia entre la fecha en el acta que mi padre había usado y la fecha real, eso era rastreable. Segundo, necesitaba revisar las escrituras. Si las transferencias de propiedad habían sido firmadas por mi abuelo en una fecha posterior a su muerte oficial, o si habían sido firmadas en los meses que mi padre había decidido no reportar, la cadena de titularidad tenía un problema grave. Tercero, necesitaba un abogado. No un conocido. No un recomendado de la familia. Alguien que no supiera quién era mi padre. Llamé a una colega de la universidad que ahora ejercía derecho sucesorio en la Ciudad de México. Le pedí una consulta confidencial. No le dije los nombres todavía. Me dijo que viniera el miércoles. El miércoles a las 10 de la mañana, estaba sentada frente a Valentina Cruz, abogada especialista en litigios sucesorios, con los 3 documentos de mi abuela sobre su escritorio. Los revisó durante 20 minutos sin decir una sola palabra. Cuando terminó, me miró y dijo, Sofía, si esto es lo que parece, estamos hablando de posible fraude documental, simulación de acto jurídico y despojo de herencia. 3 cosas que en México tienen consecuencias civiles y penales. Le pregunté qué necesitaba para saberlo con certeza. Me dijo 5 cosas. El acta de defunción original del registro civil. Los folios notariales de las escrituras en cuestión. Los registros de propiedad actualizados de los bienes transferidos. Cualquier testamento que hubiera existido. Y si era posible, una declaración de mi abuela. Le dije que mi abuela estaba dispuesta. Me dijo, entonces empecemos. Las siguientes 6 semanas fueron las más metódicas y las más solitarias de mi vida adulta. Solicité el acta de defunción en el registro civil del municipio correspondiente. El trámite tomó 11 días. Cuando llegó el documento, la fecha era distinta a la que mi padre había estado usando. No por un día. Por 5 meses y 16 días. Pedí los folios notariales. La notaría original había cerrado, pero los archivos habían sido transferidos al archivo notarial del Estado. Otro trámite. Otras 2 semanas. Cuando llegaron, encontré lo que temía y lo que necesitaba al mismo tiempo. 3 escrituras firmadas con fecha de enero de 1994. Es decir, 1 mes antes de la muerte oficial y 7 meses antes de la muerte real. En esas escrituras, la firma de mi abuelo Ernesto aparecía en documentos que transferían 2 propiedades y una participación societaria directamente a mi padre, Rodrigo. Sin notificación a los otros hermanos. Sin testamento que lo respaldara. Con una fecha que, ahora lo sabía, era imposible de sostener. Valentina me llamó un viernes por la tarde. Tenía voz de quien ha revisado algo 2 veces para asegurarse de no estar equivocada. Me dijo, solicité una revisión grafoscópica preliminar sobre las firmas. Sofía, hay inconsistencias en el trazo. No puedo decirte con certeza todavía, pero hay elementos que sugieren que al menos una de esas firmas no fue hecha en la fecha que indica el documento. Me quedé en silencio. Ella siguió.
Si procedemos, vamos a necesitar un peritaje grafoscópico formal. Eso es tiempo y dinero. Pero si el resultado confirma lo que estoy viendo, tienes un caso. Le pregunté qué tan sólido. Dijo, con el acta correcta del registro civil, las escrituras con fechas inconsistentes y el peritaje, lo suficientemente sólido como para que un juez acepte la demanda. Había algo que aún no había hecho y que sabía que tenía que hacer antes de cualquier movimiento legal. Hablar con mis tíos. No para preguntarles si sabían, sino para saber si alguien más tenía piezas que yo no tenía. Llamé primero a mi tía Marcela. Nos llevamos bien, siempre fue la más honesta del grupo. Le dije que necesitaba hablar de algo importante relacionado con el patrimonio de mi abuelo y que prefería que fuera en persona. Nos vimos en un café. Le mostré el acta del registro civil. La fecha real. Law 6 Palliser. Me dijo algo que no esperaba. Sofía, yo siempre tuve dudas. Cuando tu padre nos presentó los documentos en el 94, yo pregunté por qué no había testamento. Me dijo que papá había muerto sin tiempo de hacerlo. Que él había tenido que actuar rápido para proteger los bienes. Nadie cuestionó más porque estábamos en duelo. Le pregunté si ella había firmado algo renunciando a su parte de la herencia. Tardó un momento en responder. Luego dijo, sí, firmé algo. Tu padre dijo que era para simplificar el proceso administrativo. Que todos recibiríamos nuestra parte después. Sofía, eso nunca pasó. Lema Gabriel. Misma historia, distintas palabras. Había firmado un documento que en su momento le presentaron como un trámite de liberación de cargas fiscales. Nunca recibió nada. Tomás no quiso hablar. Me mandó un mensaje que decía, déjalo ir, Sofía. Ya pasó mucho tiempo. Valentina, cuando le reporté todo esto, me explicó algo importante, que el hecho de que mis tíos hubieran firmado documentos bajo información falsa no necesariamente los invalidaba como afectados. Que si hubo dolo en la presentación, si les ocultaron información material para obtener su firma, eso era relevante. Me dijo que necesitábamos que Marcela y Gabriel declararan. Ambos dijeron que sí. El peritaje grafoscópico llegó 6 semanas después de haberlo solicitado. Era un documento técnico de 17 páginas con análisis comparativo de firmas, fotografías de trazos en distintos porcentajes de ampliación y una conclusión redactada con la frialdad que tienen los documentos que van a cambiar vidas. La conclusión decía, en términos técnicos, que la firma del señor Ernesto en 2 de las 3 escrituras presentaba características de trazo inconsistentes con las muestras de referencia obtenidas de documentos anteriores a agosto de 1994. En términos no técnicos, las firmas no eran auténticas. Valentina me llamó esa misma tarde. Dijo, presentamos la demanda la próxima semana. No le dije nada a mi padre. Sé que hay gente que hubiera querido darle la oportunidad de explicarse antes de proceder legalmente. Yo lo consideré durante un tiempo. Lo consideré en serio. Pero recordé algo que mi abuela me había dicho en el aeropuerto, mientras la tormenta eléctrica se formaba afuera y los demás ya se habían ido. Me había dicho, Rodrigo tuvo 30 años para hacer lo correcto, Sofía. 30 años. No presenté la demanda como venganza. La presenté como documentación de hechos. Eso fue lo que Valentina me enseñó a entender. No era una historia. Era un expediente. La demanda se presentó un jueves por la mañana. Incluía acción de nulidad de los actos jurídicos realizados con documentos de fecha falsa, acción de petición de herencia en favor de los herederos forzosos no reconocidos, y una denuncia penal por probable fraude documental y uso de documentos falsos. Ese mismo día, el juzgado giró las primeras notificaciones. Mi padre me llamó a las 6 de la tarde. Reconocí el número. Dahes Sonar. No contest. Me mandó un mensaje. Sofía, necesito que me llames. Esto es un malentendido. ¿Podemos hablar? No respondí. Me mandó otro. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes el daño que le estás haciendo a esta familia? Leí el mensaje. Lo guardé en capturas. Se lo mandé a Valentina como parte del expediente. Esa noche dormí más de lo que había dormido en 2 meses. Las siguientes semanas fueron un movimiento de piezas que ya no estaban en mis manos. El juzgado aceptó la demanda. Eso significaba que había mérito suficiente para abrirla. El juez ordenó medidas cautelares sobre los bienes en disputa, lo que significaba que mi padre no podía venderlos ni transferirlos mientras durara el proceso. Los 2 inmuebles principales quedaron con anotación preventiva en el registro público de la propiedad. Valentina me explicó que eso era significativo. En términos prácticos, bloqueaba cualquier operación sobre esas propiedades. Y como mi padre trabajaba en administración de bienes raíces, eso tenía un impacto inmediato sobre su capacidad de operar. Fue cuando supe que lo había alcanzado donde vivía.
Mi tío Tomás me llamó 3 semanas después del inicio del proceso. Ya no sonaba como el mensaje de déjalo ir. Sonaba diferente. Me dijo, Sofía, tu padre me llamó. Está muy alterado. Dice que esto va a arruinar a toda la familia. Le dije, Tomás, el patrimonio de tu padre fue distribuido sin tu consentimiento real, con documentos que un perito determinó que no son auténticos. Lo que se arruinó no fue por la demanda. Silencio. Luego me dijo, ¿qué necesitas de mí? Le dije que si quería unirse al proceso como parte afectada, Valentina podía orientarlo. Que si no quería, era su decisión. Pero que ya no podía pedirme que me detuviera. Colgó sin decir más. Una semana después, Valentina me informó que Tomás había contactado a su despacho. El proceso legal tomó más de un año. No voy a pretender que fue sencillo. Hubo meses en que mi padre contrató abogados que presentaron impugnaciones, recursos, solicitudes de aplazamiento. Hubo una sesión en que su representante legal argumentó que los documentos del archivo notarial habían sido manipulados. El juez pidió una segunda revisión pericial. La segunda revisión confirmó la primera. Hubo un intento de acuerdo extrajudicial en el que mi padre ofreció, a través de su abogado, una compensación económica a cambio de retirar la denuncia penal. Valentina me presentó la oferta. Le dije, no. Me preguntó si estaba segura. Le dije, mi abuela tiene 82 años. Si llegamos a un acuerdo privado, en 10 años nadie va a saber lo que pasó. Necesito que quede en el expediente. La resolución del juicio llegó en una mañana de martes que no tenía nada de especial desde afuera. El juez determinó la nulidad de 2 de los 3 actos jurídicos impugnados. Ordenó la restitución de las 2 propiedades al acervo hereditario común. Estableció que debía abrirse un procedimiento de adjudicación formal de la herencia de mi abuelo Ernesto con todos los herederos legítimos incluidos. En cuanto a la denuncia penal, el Ministerio Público determinó ejercer acción penal por uso de documentos con fecha falsa. No voy a detallar lo que eso significa en términos de consecuencias para mi padre porque ese proceso sigue abierto. Pero está en el expediente. Y el expediente es público. Le llamé a mi abuela esa tarde. Le dije que el juez había fallado. Ella me preguntó cómo. Le dije que bien. Hubo un silencio largo. Luego me dijo, ¿y tú cómo estás, Sofía? Esa pregunta me desarmó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado en los últimos 16 meses. Le dije que estaba bien. Que estaba cansada. Que extrañaba la idea de una familia que nunca había existido de la manera que yo creía. Ella me dijo, eso es lo más honesto que te he escuchado decir en mucho tiempo. Han pasado 19 meses desde ese martes en el aeropuerto de Guadalajara. Mi relación con mi padre no existe. No porque yo la haya cortado con ira, sino porque después de lo que encontré no hay un territorio común desde donde reconstruir. Eso no es una decisión que tomé de golpe. Es una conclusión a la que llegué lentamente, con claridad. Mis tíos Marcela y Gabriel participaron en el proceso de adjudicación hereditaria. Las propiedades están siendo evaluadas. Va a tomar tiempo, pero el proceso es legítimo ahora. Tomás terminó participando también. Mi abuela vive con Marcela. Está bien. Le compraron un sillón nuevo que da a un jardín. Me dice que toma el café ahí todas las mañanas. Yo sigo trabajando en auditoría. Sigo siendo contadora. Sigo siendo la persona que revisa fechas y encuentra lo que no cuadra. Solo que ahora sé que esa habilidad no siempre se queda en el trabajo. Hay algo que pienso frecuentemente desde esa tarde en el aeropuerto. Que la decisión de quedarse con mi abuela no fue moral ni heroica. Fue pequeña. Fue simplemente que no pude moverme. Pero a veces la vida no te pide grandes decisiones. Te pide quedarte cuando todos se van. Y lo que encuentras cuando te quedas no siempre es lo que esperabas. A veces es un sobrecafé con 3 documentos adentro. A veces es la verdad que alguien guardó durante 30 años esperando que alguien no se fuera. Mi abuela me eligió a mí. No porque yo fuera la más valiente ni la más lista, sino porque fui la única que se quedó. Y eso resultó ser suficiente.